54 personas fallecidas en un accidente de tránsito registrado en la madrugada del lunes 10 de febrero a inmediaciones de la Calzada La Paz y el Puente Belice en la ciudad de Guatemala. Al día de hoy, ¿qué lecciones nos deja? ¿Qué acciones se están tomando hasta este momento? Tenemos una conversación directa con Edgar Guerra, defensor del usuario de transporte público de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de conversaciones directas. Soy Alejandra Álvarez. Hoy nos acompaña el licenciado Edgar Guerra. Él es defensor del usuario de transporte público de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Licenciado Guerra, bienvenido a este espacio. Buenos días, estimada Alejandra. Qué bueno verla de nuevo. Gracias, igualmente. El mes de febrero nos ha dejado de luto en el país. Específicamente, el lunes 10 se registró un accidente de tránsito que dejó 54 personas fallecidas. Hay una serie de acciones que están pendientes de realizarse, una serie de reuniones que se han sostenido. Al día de hoy, licenciado Guerra, ¿cuáles son las lecciones que nos deja lo sucedido? Primero, creo que cuesta que el Estado de Guatemala aprenda de las duras lecciones, tal vez porque los funcionarios públicos son de paso. Algunos duran tal vez 2 meses, cuando mucho, me refiero a la Dirección General de Transportes, por ejemplo. Ese gobierno ya va por la 6ª autoridad que cambia en esa dirección específicamente, entonces no hay una consecución de planes. También el tema de corrupción, hay que hablarlo como estar carcomiendo prácticamente al país. La indiferencia de algunos sectores que deberían de manifestarse en ese tema, la justificación que dan algunos sectores de transportistas también a algo que no tiene justificación, están perdiendo vidas humanas, se rasgan las vestiduras un tiempo y luego no pasa nada, ¿verdad? Ahora estamos tratando de hacer incidencia, básicamente como la institución del Procurador de Derechos Humanos, el Procurador de Derechos Humanos, el doctor Alejandro Córdoba, dio instrucciones muy precisas a esa defensoría para el tema de la defensa, que es lo que corresponde a nosotros, los usuarios de transporte colectivo, que es la razón de ser del sistema de transporte público. Muchos se abrogan tal vez alguna cuestión como que los funcionarios son los de turno, los que tienen grandes carros y autoridad para poder sancionar, y tampoco lo hacen como debe ser. Tenemos los últimos 4 gobiernos, por lo menos, que no han hecho lo suficiente o lo necesario. Desde la perspectiva de la institución del Procurador de Derechos Humanos, he estado insistiendo en diferentes supervisiones, por lo menos ha habido 5 en los últimos 8 años, que tienen que ver con el tema de prevención. Aquí no se trata del seguro, el seguro está perfecto, qué bueno que está funcionando, se trata más del tema preventivo, eso debería ser principalmente. Hemos actuado en 3 momentos, el primero en preventivo, luego cuando ya dando la información a las entidades correspondientes, las recomendaciones para evitar hechos de tránsito y sus consecuencias. La otra ha sido la reactiva, pues obviamente estar en el lugar. Estuvimos en Calzada de La Paz, pues viendo cómo reaccionaban, evaluando cómo reaccionaban las instituciones que en ese momento les toca atender en emergencia, en este caso bomberos en sus 2 manifestaciones, voluntarios y municipales. Y también Cruz Roja estuvo ahí, aunque ellos son una entidad pues, fuera del Estado, pues también estuvimos viendo y evaluando su reacción en la Dirección de Transportes, en Provial también, el INACIR, el Ministerio Público, Policía Nacional Civil, el Ejército, donde corresponde, a CONRER. Estuvimos vigilantes de que ellos hicieran su mejor labor. Creo que en tema reactivo sí funcionaron adecuadamente. Lamentablemente en el tema preventivo no es así la situación. Hemos estado insistiendo en 2 temas. Uno, el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado, es decir, más personal para cubrir en los horarios que necesita el guatemalteco, que estén controlando el transporte público. No hay horario de oficina,
hemos estado viendo que realmente la falta de presencia de autoridades en carretera, eso es un elemento básico para que tengan hechos de tránsito. ¿Qué debería hacer? Desde las 4 de la madrugada, más o menos a las 8:30, 9 de la mañana, y luego en la tarde, de 4 de la tarde a 10 de la noche. Obviamente sin descuidar lo que se conoce en transporte público como las horas valle. Las horas críticas se conocen como horas pico. Y aquí es donde vamos a hacer una primera aproximación al tema estadístico. No suman más de 6,000 personas dedicadas al tema del control de vehículos, que son más de 5.700.000 vehículos a nivel nacional. Estamos hablando, y se ha hablado con la nueva directora general de transportes, y tiene toda la voluntad de cambiar en lo que le corresponda la situación de transporte urbano y de carga. Tienen 9 inspectores para poder controlar 23,000 autobuses autorizados en el país, que circulan a nivel del país, y otra cantidad que son no autorizados o llamados pirata, que hay un estimado de más de 20,000 vehículos, entre esos microbuses, autobuses, incluso pick-ups, que la ley lamentablemente incluye esto en el reglamento de transporte urbano pasajero, que en lugares donde no haya transporte colectivo urbano, pues pueden funcionar o operar pick-ups, que hemos visto también que van sobrecargados y han tenido una buena cantidad de hechos viales. Más de 6,000 autobuses generan hechos de tránsito anualmente a nivel nacional. Es un indicador que el Estado debería ser un poco más rígido, pero le tiembla la mano lamentablemente las autoridades. ¿Por qué cree usted que le tiembla la mano? O sea, ¿por qué se refiere de esa manera? ¿Qué es lo que usted ha visto? En mi opinión, lo que he analizado es que la legislación, es decir, los reglamentos de transporte urbano, han ido perdiendo esa coercitividad. Pareciera más que están en favor de los transportistas que la razón de ser del transporte, que son los usuarios de transporte colectivo. ¿A qué se refiere específicamente? Pongamos un ejemplo. Disminución de los montos de las multas, de las sanciones, cuáles son las acciones que debe realizar la Dirección General de Transportes. No puede, digamos, de una manera más expedita cobrar las multas. En algún momento pareciera que intencionalmente, en mi opinión, ¿verdad?, dejan que las multas tengan caducidad, ¿verdad?, para ya no poderlas cobrar. Se han perdido cantidades de millones que salen en ese tipo de acciones, prácticas, llamémosle, que perjudican más a los usuarios, porque al final esos fondos podrían servir de fondos privativos para fortalecer a la Dirección General de Transportes. La otra, la cantidad de inspectores, 9 inspectores para regular 23,000 autobuses, pues resulta un poco ridículo, hablándolo coloquialmente, en cuanto a que este tema ya hubo hechos de tránsito en el año 2011 en la curva de Chilero, donde perdieron la vida 54 personas también. En el año 2013 en San Martín, Cotepeque, perdieron la vida 51 personas. Y hoy, pues, lamentablemente otras 54 personas pierden la vida por la inacción y poca coordinación del Estado de Guatemala, institucionalidad, en la manera reactiva, que sean los operativos, sanciones, etcétera, y la cancelación de licencias de operación. Yo creo que eso sería importante, tener una lista negra de las empresas de autobuses de transporte exurbano que están generando hechos de tránsito, están generando pues, luto en la población guatemalteca. Hay por lo menos unas 5 o 6 que son muy reincidentes, y no pasa nada, o sea, solo le ponen Cuéntenos de esos casos en particular, ¿cuáles son reincidentes? Pues en la costa sur hay por lo menos 2 empresas que generalmente realizan imprudencias en carretera, incluso sus propios, de la misma empresa, los conductores van peleando pasaje, que esa es una de las razones, el desorden que hay en cuanto al tema del cobro del pasaje. Hoy pareciera que hemos hecho algunas investigaciones en donde el dueño del autobús simplemente le da las llaves del autobús y le pide una renta diaria o por cuenta, le llamen ellos, para poder asistir recursos sin importarle o desatendiéndose lo que pasa en el autobús. Hay otro tema que es también un poco cultural, en donde los transportistas importan autobuses ya desechados en otras sociedades, principalmente en Estados Unidos, los llamados chicken bus, que son los
autobuses escolares y los modifican aquí. Y ahí viene el tema un poco complejo, ¿no? Los fabricantes de este tipo de autobuses o de vehículos en general pues gastan millones de dólares en desarrollo e investigación para poder tener un autobús como tal. Y acá pues hay varias empresas que realizan modificaciones en donde, por poner un ejemplo básico, el autobús viene para 40 pasajeros, 20 asientos de doble, de 2 pasajeros. Son 40 pasajeros en el autobús. Y aquí los modifican para que les puedan caber 60 personas, 60 pasajeros. Y encima de ellos, los modifican, que ya les ponen las parrillas interiores, que pues hemos visto, me refiero a buses parrillas, y la parrilla superior, que es de metal también, y eso genera un peso extra en el vehículo. O sea, ya van más sobre la sobrecarga de pasajeros que se da, que no llevan necesariamente 60 pasajeros, 70 o 90, incluso en la parrilla superior, más la carga que llevan en estos mismos autobuses, eso cambia el centro de gravedad del vehículo. Entonces, lo que gastaron en millones de investigación y desarrollo, pues acá, no digo que no sean funcionales los autobuses, pero a la hora de un percance vial o a la hora de operarlos, no van a tener el mismo rendimiento que un autobús que ha sido modificado de una manera tal vez poco técnica. Sí funcional, pero no técnica ni científica. ¿Quién debería de verificar eso o qué es lo que debería de pasar según usted y de acuerdo a su experiencia? Debería haber una revisión de estas modificaciones por gente experta, realmente que certifique si el autobús está en condiciones de garantizar la seguridad de los pasajeros y de los usuarios de la vía pública. En ese sentido, la Dirección General de Transportes tiene pues la posibilidad y ahí es donde veo que pareciera que se está legislando en favor más de los transportistas que de los usuarios, y ellos tienen la posibilidad de revisar el autobús una vez cada 25 años. O sea, que el autobús, si fuera 0 kilómetros, lo recibe, la que no es así, ¿verdad? La mayoría de autobuses sobrepasan los 10 años de fabricación. Lo revisa, que es una revisión muy superficial, y ya empieza a operar por los 10 años más 15 que le permite operar el Estado. No hay ninguna revisión posterior, más solamente si hay algún cambio de autobús que en el año 20, digamos, de modelo, pueda decir el transportista o porteador, mire, yo quiero sustituir este bus por otro, de igual o mejores condiciones. Esa es la segunda vez que puede revisar el autobús. O sea, hay una revisión otra vez superficial. Licenciado Guerra, y para entender un poco mejor, ¿a quién le corresponde estas modificaciones? ¿Es una ley en el Congreso de la República? ¿Es específicamente de un reglamento? ¿Hace falta voluntad política? ¿Qué es lo que ustedes han observado desde la Procuraduría? Que ha habido un debilitamiento y también una pues caducidad de la normativa. Ya está mucha de ella obsoleta, o si no está descoordinada, en donde las funciones de una institución no tienen que ver con la otra. Por ejemplo, el Departamento de Tránsito debería de ver ese tema también. La Dirección de Transportes también. Provial, que es una entidad lamentablemente que no tiene la fuerza o la coercitividad, sino simplemente pueden estar de manera preventiva, pero no pueden sancionar, no pueden multar. Y también que ha ocurrido en los últimos gobiernos, desde la creación del mismo Provial, la DGT también, y el Departamento de Tránsito, que hay un momento en el cual le recortan el presupuesto. A mitad de año hay un recorte, a veces hasta de la mitad de los recursos, y no porque no los estén ejecutando. Prácticamente después del mes de julio lo dejan simplemente solo para poder lograr pagar nómina. Ni siquiera lo suficiente para combustible, para las patrullas y todo ese tema de logística. Entonces lo que tiene que hacer es readecuar la presencia cada vez menor de las autoridades en carretera. Entonces ahí es donde realmente empieza el problema. Y la normativa que, pues para bien de Guatemala, en el año 1946 surge la ley de transportes, que se emitió, la puso en vigencia en el momento del doctor José Arevalo Bermejo, padre del actual presidente, que él podría hacer la diferencia en seguir el legado de modernizar esa normativa y evitar pues esa pérdida de vidas humanas. Pero imagínense de cuántos años estamos hablando. Estamos hablando
de 50 años fácil, ¿verdad? Que no se ha revisado ni siquiera esa normativa. Y hay... Yo le preguntaba de quién es la responsabilidad de los diputados en el Congreso de la República, de la Dirección de Transporte, del Ministerio de Comunicaciones, de todos. O sea, ¿qué tendría que pasar para que eso cambie? Ya pasó. Los hechos de tránsito debería de ser una marca de ellos, deberían de partir para poder presentar todas las instituciones que usted bien mencionó, pues presentar incluso el legislativo propuestas de ley que puedan pues, modernizar la misma. Y según entiendo, hay 3 propuestas de ley en el Congreso de la República de hace varios años, pero no han logrado aterrizar para pues, garantizar por lo menos... ¿Y dónde cree usted que están las diferencias? En los intereses de a dónde va la normativa. ¿Hay presión de los transportistas o de dónde vienen esas presiones para que no avance? Sector es donde viene, hoy están presionando por que nuevamente haya un cambio a la normativa. La normativa actual les permite solamente 25 años de uso del vehículo, del autobús, y una ampliación única de 5 años más que les daría 30 años de modelos. Ahora hay una solicitud de ellos y una propuesta también del gobierno en donde se elimine prácticamente ese requisito y que el único requisito será que una empresa certificadora internacional desde ese aval para poder seguir operando con buses a través de 50 años, 40, que para mí, obviamente, en mi opinión es una equivocación, toda vez que por algo existe pues, los avances tecnológicos en donde, ahí viene la parte clave de mi opinión. Hay autobuses que son desarrollados científicamente y absorben los impactos como los vehículos particulares o tipo sedán. Viene la ciencia a decir, bueno, no importa que haya pérdida total del vehículo, pero los ocupantes del mismo van a salir con vida, heridos, pero con vida. Esa sería una premisa. Ahora, lo que aparentemente quieren los transportistas es que el bien continúe operando, o sea, su autobús sea casi eterno y no haya restricción alguna. O sea, en cambio, nosotros vamos en derecho a la vida, que primero debería ser el derecho a la vida y todos los temas preventivos, es decir, que no por adquirir buses nuevos, que tampoco ese es el punto, ¿no? El punto es que hay avances tecnológicos y los nuevos autobuses hay de diferente gama, igual que los teléfonos celulares, hay de diferentes gamas, depende de lo que quieras. Una de las justificaciones de los transportistas es que hay autobuses, claro, pues hay que no pueden tolerar, no son mejores para el tema de la montaña, por ejemplo, toda la parte occidental, la topografía. Pero hay otros que sí, o sea, claro, tiene que ver el precio, el precio del autobús, el vehículo. Pero eso ya serán ellos los que tengan que ver con el Estado la relación beneficio-costo. Y aquí estamos hablando de personas, de seres humanos. Claro. No son cifras, solamente son personas. Y mire, centrándonos específicamente en este caso del 10 de febrero, ustedes han sostenido una serie de reuniones con autoridades, le han dado seguimiento a la situación de las familias de las víctimas. Al día de hoy, ¿cómo está el proceso de reparación? ¿Qué es lo que ustedes han encontrado? Pues dándole seguimiento cabalmente a eso, viene la otra parte, la primera la preventiva, la reactiva y luego la reparación digna del daño. Obviamente aquí ningún monto de dinero se va a poder recuperar la vida humana, que por eso insistimos mucho en el tema preventivo. Podrá haber un seguro, que qué bueno que esté seguro, pero no le va a devolver la vida a las personas. Que hubo por lo menos 4 familias que prácticamente entre hermanos, hijos, esposos, quedó pues desarticulada. El impacto que tiene también en la sociedad y en las familias ese tipo de hechos que podrían haberse evitado. Y el tema de reparación digna del daño, que hemos estado en reuniones con la directora general de transportes, con el propietario del autobús también, el representante legal, mejor dicho, de esta empresa, en donde pues ellos se hicieron responsables a través del seguro, que ahí viene la parte importante también, que el seguro no va a garantizar tampoco esa reparación digna o el pago del servicio. Por ejemplo, en este caso, habían 70 personas que viajaron en el autobús. La aseguradora en una primera instancia dijo, yo no voy a pagar porque iba sobrecargado el autobús. Yo se lo cubro 54 pasajeros. Ahí viene la disyuntiva de qué hubiera hecho el Estado si en algún momento hubieran hecho las familias, en todo caso, de no
de haberse negado a pagar la aseguradora. Con 50,000 quetzales no resuelven su problema tampoco, pero fue lo que ha ofrecido el gobierno central y el Congreso de la República, que qué bueno, es un aliciente, un extra, pero no se recupera así la vida. O sea, eso es increíblemente, no ha habido conciencia de la clase política en este país para poder resolver los problemas de los guatemaltecos. Hemos estado en reuniones con la DGT, hemos estado en reuniones con Provial, con la SAT también, porque ellos tienen que ver el tema de cómo hacer que estos transportistas, todos y los que no están legalmente establecidos operando, pues entren a ser regulados. Aquí el problema es que todo el mundo hace lo que le da la gana y no se trata de desorden, aquí se trata de poner orden y a las autoridades les tiembla la mano porque en algún momento, en mi opinión, podrían sentirse amenazados con algún tipo de manifestaciones o paros o lo que hacen siempre de amenazar. Entonces ya el Estado pues se da un paso atrás, un par de pasos atrás y esperando el siguiente hecho vial. Y otra cosa que hemos estado viendo es que los gobiernos, los políticos dejan que el siguiente gobierno, las siguientes autoridades tomen acciones, le heredan problemas y simplemente ven para otro lado, mientras tal vez ya no va a pasar otro hecho vial de esta categoría, de esta dimensión. Entonces, recordemos que han ido de gobierno en gobierno, no solamente desmejorando la normativa, tal vez debilitando la institucionalidad del Estado, que debería haber sido al contrario. O sea, yo creo que debe haber más controles. Aquí estamos hablando de personas. Creo que los camiones de ganado tienen mejores condiciones para que viajen este tipo de animales, ¿verdad? Aquí estamos hablando de personas, seres humanos. No hay conciencia de parte de nadie. Hay solo justificaciones que porque las extorsiones nos dejan sin dinero. Y vamos a hablar algo... Sí, hay una serie de fenómenos. Usted que ha estado de cerca al día de hoy, ¿cuál es la conclusión a la que han llegado de las causas de este accidente en particular? Pues hubo mucha irresponsabilidad, malas tomas de decisiones del mismo conductor, de los transportistas, en el tema de el mantenimiento que le dan o no le dan, o medianamente le dan a los autobuses. Y hemos visto autobuses que los mismos conductores y ayudantes son los que están tratando de arreglar los sistemas de frenos, que tal vez aprenden algo en YouTube o algún amigo mecánico les enseña y ellos creen tener la capacidad de poder reparar los frenos o algo que es tan básico en un vehículo, ¿verdad? Y este fue el caso de este autobús. En el caso de este autobús, presuntamente hubo un trabajo que le hicieron al autobús en un taller serio. Ahí será el Ministerio Público que se encargará de este tema de investigación y así, de verificar si efectivamente le dieron ese mantenimiento y deducir la responsabilidad del caso. Y es un tema jurisdiccional que le compete a ellos y a los órganos jurisdiccionales competentes como al orden. Pero aquí, digamos, en términos generales, hay exceso de velocidad y responsabilidad en cuanto al mantenimiento del bus, sobrecarga de pasajeros. Todos esos elementos ustedes los encontraron. ¿Qué otros agregaría? Todos esos elementos son los que están en investigación cabalmente. Hay videos, pruebas científicas donde se está verificando ese tema. También las condiciones de las carreteras. En eso sí, hay que darle un poco la razón a los transportistas, que realmente les pone cuesta arriba el tema de la prestación de servicios de transporte público de pasajeros y a los usuarios de la vía pública, trailers, que también ellos han tenido una fuerte incidencia de hechos viales que han costado vidas de guatemaltecos. Las condiciones laborales de los conductores también es muy importante revisarlas. Hemos visto que hay una inequidad realmente en ese tema. El Ministerio de Trabajo tendría que estar también involucrado en ver este tipo de situaciones. Hemos visto ayudantes de transporte colectivo viajando, acomodando la carga en movimiento 80 kilómetros por hora. Varios de ellos han perdido la vida. A veces no hay una calificación verdadera o una certificación de los conductores de transporte colectivo. Simplemente no hay un seguimiento. Hemos visto temas como evaluaciones del INTECAP que pareciera que no captan realmente la información. Hemos estado atentos también a la forma como se procesan las licencias de conducir en el país. Muchas anomalías, empezando por ello,
que hay presunta corrupción, este tipo de trámites que posiblemente está impactando directamente porque la población guatemalteca probablemente no vislumbra hasta dónde llegará la decisión de comprar la licencia. Hay anuncios hasta en internet donde digamos, dicen, hay responsabilidad también de los usuarios, de los conductores. Es como una cadena de vicios los usuarios también, en porque este problema. deberían de Ujú. denunciar. Hay temas donde es un tema cultural, en donde las personas prefieren viajar con don Carlos porque él viaja más rápido, llego más rápido a Guatemala, a la ciudad, por ejemplo, llego a mi destino en la mitad del tiempo. Ese tipo de cosas hemos hecho verificaciones solicitadas por BH a las autoridades de Provial, DGT, Departamento de Tránsito y las 80 PMTs autorizadas, y hemos visto que autobuses conduciéndose a 135 kilómetros por hora, sobrecargados, vehículos pues no tan modernos, hemos visto imprudencia en la conducción también. O ¿Y sea, qué pasa con esas denuncias, licenciado? ¿Qué pasa con esa observación que ustedes realizan? nosotros hemos realizado las verificaciones y los operativos, debemos solicitar los operativos a las autoridades. Ellos, insisto, pues le ponen sanciones o multas a las personas porque son infragantes, obviamente, pero al momento que no hay autoridad, sigue pasando lo mismo. O sea, autobuses a alta velocidad, y la recomendación ha sido muy constante de que debe haber mayor presencia en carreteras en horarios donde hay más abuso de la velocidad, más sobrecarga de vehículos, una revisión de la cantidad de vehículos que cubren o deberían de cubrir la demanda de servicio para que no vayan sobrecargados. Pero aquí también hay un tema de los mismos transportistas. Ellos mismos pues, se oponen, esa es la palabra, a que otros transportistas entren en su ruta, porque dicen que esa ruta es para ellos. Y en Ujú. ocasiones también media algo que entre salida de un bus y otro hay 5 minutos. Pero alguien Es tiene que poner orden a esas diferencias. también insistiendo mucho y recomendando que debe haber uso de tecnología para Ujú. que no haya ese tipo de situaciones de coima en carretera cuando hay autoridad, que también todo el mundo sabe, pues, secreto a voces, que existe ese tipo de irregularidades. Se le ha estado indicando a las diferentes instituciones, incluso se le recomendó a la directora general de transporte el uso de cámaras de pecho para su personal, para los inspectores, GPS en las patrullas que ellos tienen a bien pues conducir, para saber en dónde están. Hoy algunas de ellas lo tienen. Yo creo que la relación beneficio-costo pues está realmente justificada realmente, porque a veces dicen, no, es que los GPS es carísimo. Sí, pero por no tener ese tipo de uso de tecnología está muriéndose la persona por inacción del Estado en el uso de la tecnología como un aliado para control del transporte. Es una de las herramientas. Regresando al tema de los datos, que es muy interesante escuchar eso para dar perspectiva de cuál es la dimensión del problema en el país. Cuéntenos, por favor, de las denuncias que ustedes reciben en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Digamos, haciendo un balance anual, ¿qué tipo de denuncias reciben ustedes con relación al transporte? Pues, de acuerdo a la realidad nacional ha ido variando. Por ejemplo, para el tema de la reactivación del transporte público post pandemia COVID-19, la constante era principalmente el cobro. Los transportistas se autorrecetaron cobrar el doble de la tarifa que ya venía autorizada. O sea, y ahí en el gobierno de Yamatei pues no hubo suficiente atención a las recomendaciones de PH. Pareciera que a ese señor no le interesaban los temas que a la población guatemalteca le afectan, como es el tema del transporte colectivo. Recordemos que a nivel nacional 7 millones de guatemaltecos utilizan diferentes sistemas de transporte público al día. Creo que hubiera sido una prioridad de ese gobierno, que lamentablemente no lo vio, tampoco el gobierno de Jimmy Morales, que lamentablemente hay una consecuencia para las malas decisiones o inacción que ellos tuvieron en su momento, y hoy se pagan consecuencias que se van heredando esa inacción de gobierno en gobierno, esperando a ver que alguien haga algo. Lamentablemente, pues la población paga con sus vidas ese tipo de malas decisiones que han venido, por lo menos los últimos 4 o 5 gobiernos, simplemente han visto para otro lado, a pesar de que existen, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible de la Meta 2030, de disminuir a la mitad los hechos de tránsito. Se han sostenido, se han mantenido un poco y han ido creciendo, tal vez no tanto, pero sí
relación a la población, a la cantidad de vehículos, y más por el tema de post-pandemia, como decía, ahí fue más el tema de la cobro, de la tarifa, y por el cobro de tarifas arriba de las autorizadas también generaba otra denuncia. ¿Y hoy sí se le está poniendo atención o seguimos igual? Es decir, solo cuando ocurren emergencias como la que acabamos de reportar o sí se está haciendo algo. Considero que sí hay la posibilidad de hacer algo. Las instituciones, en este caso, ha habido reuniones con Provial, Departamento de Tránsito y con la Dirección General de Transportes para, me voy a adelantar un poquito a través de, ojalá que el plan les resulte bien y el bien de Guatemala, beneficio de la población, que van a hacer mega operativos carreteros. Finalmente creo que se escuchó un poco las recomendaciones de la institución del Procurador de Derechos Humanos, que hemos estado insistiendo en varios puntos en donde vale la pena resaltar. Y eso me incomoda un poco, porque en algunas instituciones, algunas ex autoridades en los gobiernos anteriores, incluso ponían un mapa de actores con los cuales ellos se sentían cómodos de trabajar porque no les decían nada. Y en el caso de su servidor, en la Asesoría de Personas Usuarias de Transporte Público, ponía una llamada como que no había que incluir a FEDH en este tema porque era muy incómodo trabajar con FEDH. Lamentablemente eso se da, eso es corrupción también, pues obviamente, y es falta de sensibilidad social, porque aquí no estamos ganando absolutamente nada más que para el pueblo de Guatemala. Ya, otra pregunta, licenciado Guerra. En términos de región, Guatemala, dentro de la región, en datos también, ¿cuál es la posición del país en cuanto a accidentes de tránsito del servicio público? ¿Tienen ustedes ese ranking? El ranking a nivel latinoamericano, que es lo más cercano a comparar por las condiciones, estamos similar a Bolivia, por ejemplo, donde hay hechos de tránsito lamentables por la negligencia, casi lo mismo, me parece que estamos entre los, por lo menos 10 países que tienen más incidencia de hechos de tránsito y colectivos también, dada la topografía, dada un tema que es muy poco comentado, es que en Guatemala tenemos solamente 2 estaciones, la seca y la húmeda, donde llueve además, son 6 meses de lluvia. Eso también tiene un impacto muy fuerte en el tema de la conducción. Las personas conducen como que estuvieran en verano o en la época seca. Hay países que ya van tan avanzados, Europa, Estados Unidos, que con cada estación tienen que hacer un cambio de llantas, por ejemplo. No se ha tenido ni siquiera el cuidado de tener eso. Hay por lo menos 70-80% de vehículos a nivel nacional, me atrevería a decir, viajan con más de alguna llanta en mal estado. O sea, eso genera un riesgo de ocurrencia de hechos de tránsito y por eso es que tenemos las consecuencias. No solamente el estado de las llantas, el estado de los vehículos, tenemos uno de los parques vehiculares de los 5.700.000 vehículos a nivel nacional, pues más antiguos. Y quitemos los 2.700.000 motocicletas y sumando a esto, que también son generadores de hechos de tránsito, no colectivos, pero sí de personas individuales, en donde mueren de 2 a 3 personas diarias en moto, sus acompañantes. Quitemos los 2.700.000 vehículos de motos. Esos, muchas de ellas son nuevas o de modelo reciente. Pero el grueso de hechos de tránsito está transporte de carga, transporte colectivo y autobuses, vehículos tipo sedán. Esos son parques vehiculares muy antiguos, muchos de ellos ya no hay que estar circulando, y por eso es que hay sociedades donde le dan beneficios, incluso fiscales, a las personas por renovación de sus vehículos. Hay facilidades, claro, en Guatemala no se ha analizado ese tipo de situaciones, y me voy a tal vez a salir un poquito del tema principal, pero si vemos el impacto que tienen los hechos de tránsito en el sistema de salud pública, son cientos de millones de quetzales, pues, obviamente destinados. El ministro de Salud lo decía, de hecho, en la conferencia de prensa, que el 80% de las emergencias o de la atención en emergencia es por politraumatismo. Esto es de accidente de tránsito. Y un poquito más a largo plazo, a mediano plazo, que es las personas que quedan con discapacidad. El Instituto de Seguridad Social, sus estadísticas nos han indicado, solo el IMSS, van quedando como 5.000 personas discapacitadas al año por el tema de hechos de tránsito. Las consecuencias que tiene para las familias, porque generalmente algunas de las personas
pues ya resultan que no van a generar ingresos para las familias, que quedan pues, atenidas a lo que se pueda dar por parte del Estado o las mismas familias, por si no tienen cobertura de seguro social, por ejemplo, de alguna otra entidad. Eso ya socialmente estamos viendo que lo está generando pues, problemas serios, no solamente de presupuesto, de ingresos y egresos de la nación, sino un problema social que a la postre va a pasar la factura. Aquí estamos hablando del tema de psicológico, sí. Por ejemplo. Queda mucho por hacer entonces en este tema, licenciado Guerra. Ya para ir concluyendo, siempre le pido a nuestros invitados que dejemos encendida la luz. ¿Eso qué significa? Dejar sobre la mesa las recomendaciones para solucionar pues los diferentes problemas, en este caso relacionados con el transporte público en el país. Desde su perspectiva, desde el trabajo que realiza a diario como defensor del usuario, ¿cuáles serían esas recomendaciones para encontrar soluciones? Gracias, estimada Alejandra, y eso es lo que da realmente una satisfacción de estar en programas como el suyo, realmente, donde da esa posibilidad de dar, pues, comunicar lo que ya se ha hecho, de hacerlo público, lo que se ha estado indicando en informes de supervisión, en informes de verificación, que al final algunos funcionarios públicos lo dejan solo como papel. Esa es la oportunidad, si lo están viendo los funcionarios públicos, los políticos, que se pongan en los zapatos las personas que usan transporte público a diario. Esa sería la primera recomendación. Así tendrán una visión un poco más amplia en lo que le cuesta a las personas, no solamente en dinero, en esfuerzo. Perder 4 horas, 5 horas diarias en el transporte colectivo. Yo sí considero que la población guatemalteca es una población que merece reconocerse, gente trabajadora. Eso sí, y ahí vemos el caso de la Calzada de la Paz. Todo el mundo iba a las 4 de la madrugada a trabajar. Muchos de ellos entraban a las 8 de la mañana. O sea, eso implica que hay un esfuerzo ya de por sí, un compromiso con su país y con sus familias, que no es posible que la clase política y los funcionarios de turno no quieran ver esa realidad que le cuesta a la población. Algunos funcionarios de turno tendrán carros blindados, tendrán otros conductores para viajar. Gente de a pie no lo tiene. Pongámonos primero en esos zapatos de las personas, luego atendamos qué recursos tenemos, qué necesitamos como país. Me estoy refiriendo a los funcionarios públicos que tienen que hacer su trabajo. Si no lo tienen, pues lograr conseguir en algún momento todos esos recursos o la parte que corresponda para poder disminuir los hechos viales y poder cambiar la realidad de ese país, que la segunda causa de muerte violenta en Guatemala son los hechos viales. Ya es un problema casi pandémico que no encuentra una solución realmente hoy por hoy, y esperamos que los esfuerzos de este gobierno, de acuerdo a lo que hemos escuchado, por lo menos de promesas, de acciones concretas, se lleve a cabo y pueda pues sentar una luz o esa guía para poder terminar con esta violencia vial que hay hoy en las carreteras de Guatemala, y que los transportistas también se pongan la mano en la conciencia, que ellos tienen que invertir. Por eso son transportistas, por eso son empresarios de transporte. No tienen que estarle pidiendo nada al Estado. Ya vimos las fallidas decisiones que hubo en varios gobiernos con el llamado subsidio de transporte público, que fue nefasto realmente ese tipo de derroches de más de 8,000 millones de quetzales, que más bien sirvió para enriquecer a grupitos en detrimento de la mayoría de la población guatemalteca, que a nivel de, solamente en el municipio de Guatemala y municipios conurbados, pues se movilizaban más o menos 3 millones de guatemaltecos diarios, que no vieron un beneficio realmente de tanto derroche de dinero en un mejor sistema de transporte. Igual vamos por el camino con el transporte exurbano de no tomar decisiones hoy por hoy. Bien, pues licenciado Edgar Guerra, muchas gracias por haber conversado con nosotros en este espacio. Usted es muy amable y siempre a la orden con cualquier tema. Estamos también dando seguimiento a temas como acoso sexual, que cada vez es más frecuente en el transporte colectivo, transporte con accesibilidad para personas con discapacidad. Hace falta mucho para que Guatemala cuente con eso. Amigabilidad también para las personas mayores de 60 años, que hemos visto que se han marginado de esas poblaciones por décadas. Y hoy pues es el momento de que la población guatemalteca pues también cuente con el sistema de transporte digno que se merece.
Pues lo volveremos a invitar entonces, licenciado Guerra, para ampliar la información de los diferentes problemas que se registran en el transporte público en el país. Gracias de nuevo, y a la audiencia, muchas gracias por su sintonía. Soy Alejandra Álvarez. Hasta la próxima.